Jóvenes de octavo grado del IER Bonito Oriental. Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. En la semana 1, los recursos naturales. Les saluda el profesor Marcos Sánchez. Semana 1, los recursos naturales. Las expectativas de logro son las siguientes. Distinguir entre recursos renovables y no renovables. Identificar la influencia de la tecnología en la vida humana. Los contenidos para desarrollar son recursos naturales y la tecnología y la vida. Los recursos naturales. Cuando hablamos de recursos naturales nos referimos a cualquier forma de materia o energía que existe de modo natural y que puede ser utilizada por el ser humano. Estos se dividen en recursos renovables y no renovables. Los recursos renovables incluyen la fauna y la flora. El suelo puede considerarse un recurso renovable, aunque cuando está muy dañado es difícil de recuperar debido a la lentitud de su proceso de formación. Los recursos renovables, como su nombre lo indica, pueden reponerse. Los recursos no renovables son los que no pueden reponerse o que solo lo hacen a lo largo de periodos extremadamente largos. Estos recursos incluyen los combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas natural, y las minas metálicas y de otros tipos. Honduras posee muchos recursos renovables, como el agua, que está en el lago Yohoa, el bosque, la reserva del río Plátano y muchas reservas naturales de flora y fauna, como en Lancetilla, Cuero Salado y otros. Con el paso del tiempo, el ser humano ha creado cada vez más elementos para perfeccionar los procedimientos de producción, lo que llamamos tecnología. Los procesos de producción son los pasos, métodos o técnicas que se utilizan para producir un producto o un servicio. El ser humano utiliza los recursos renovables y no renovables en la actualidad productiva, implementando en muchos casos la tecnología para su explotación. Entre los recursos renovables podemos mencionar el suelo, flora, fauna, el agua y las fibras. El bosque. Para la explotación del recurso forestal se utilizan procesos, ya sea tecnología primitiva o alta tecnología, con la que se desescombran bosques en unas cuantas horas. Gran parte de la población hondureña hace uso del bosque, como por ejemplo en la extracción de leña como fuente de energía, en el descombro y la quema como práctica previa a la siembra y la explotación de la madera. Todo esto hace que poco a poco se agoten las ricas reservas de nuestros recursos naturales. Al afectar el bosque, afectamos todo nuestro ambiente. La industria maderera es el sector que se ocupa de la producción de madera para la construcción, por ejemplo, tablas, tablones, vigas y planchas. Para la fabricación de postes de telégrafo, barcos, travesaños de ferrocarril, contrachapados, muebles y ebanistería. El recurso renovable forestal o la madera se extrae mediante procesos de producción. La madera extraída es posteriormente sometida a otros procesos de producción para transformarla en productos. Entre los procesos de producción y extracción de madera podemos mencionar tala de un árbol, el suelo y las trilladoras. La tala de árbol. La industria maderera comprende la tala, el aserrado y el panelado. La tala incluye derribar los árboles, limpiarlos de hojas y cortarlos en troncos de longitud apropiada que constituyen la materia prima de las serrerías o aserraderos. El suelo. El uso del suelo por parte del ser humano es para la construcción de ciudades, cultivos como para la agricultura y zonas industriales, también para extracción de madera, reservas naturales, entre otras. La agricultura es una de las principales actividades humanas que provee de alimentos y materia prima para la industria. A veces, los suelos potenciales son utilizados para la crianza de ganado, construcción de edificios, grandes extensiones para la industria, entre otros. Para la explotación del suelo, en la parte agrícola se utilizan procesos que logran una mayor producción de alimentos, entre ellos el uso de las trilladoras.
Las trilladoras impulsaron el desarrollo de la agricultura. Estas máquinas separan con una acción mecánica de golpeado las semillas del cereal como grano, de la cascarilla y de los tallos, o sea, de la paja. Mediante el uso de la tecnología en los procesos de producción establecidos se logra una mayor producción de los suelos agrícolas. Entre los recursos no renovables, o sea, aquellos que no se pueden renovar o que tardan muchísimo tiempo en poderse renovar, tenemos el carbón, petróleo, el gas natural y algunas minas metálicas. Por ejemplo, en nuestra zona tenemos minas de oro, bronce, plata y algunas de hierro. El petróleo, la tecnología y los procesos de producción son utilizados en la extracción de este recurso no renovable. En América Latina, algunos países que extraen son México y Venezuela. Estos países de América Latina son los que tienen mayor producción de petróleo. En México, en el estado de Chiapas, en 1995 el estado mexicano de Chiapas produjo 19.8 millones de barriles de petróleo crudo y 202.6 millones de pies cúbicos de gas natural, que se extraen de los 117 pozos como el que aparece en la imagen de su texto. Las zonas extraídas más importantes son el sector noroccidental y el litoral. Otros derivados del petróleo que se producen en Chiapas son gas seco, etano plus, gas licuado y naftalina ligera. El petróleo y sus derivados son necesarios para el desarrollo de otras industrias, forma parte de muchos procesos de producción para la elaboración de productos. Además, el petróleo y sus derivados se emplean para fabricar medicinas, fertilizantes, productos alimenticios, objetos de plástico, materiales de construcción, pinturas y textiles y para generar electricidad. Venezuela. La industria petrolera de Venezuela, nacionalizada por el gobierno del país en 1976, está altamente mecanizada. La producción de petróleo crudo y refinado impulsa la economía nacional y supone casi el 80% de los ingresos del país por exportación. Venezuela es miembro fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y embarcó un promedio de 770 millones de barriles de petróleo a comienzos de la década de 1990, gran parte de los cuales fueron enviados a Estados Unidos tras ser refinados en las Antillas holandesas. La influencia de la tecnología en la vida de las personas. La tecnología viene a beneficiar en muchos aspectos. En algunos de los puntos que nos ha cambiado la vida son en la alimentación, en la construcción y en la vestimenta. Cuando hablamos de la alimentación, se refiere a las formas de producir alimentos. Han sido transformadas a una forma modernizada, es decir, que se pueden producir a gran escala. En la construcción, se ha desarrollado por la aplicación de tecnologías que observamos en diferentes edificios o en algunas construcciones de casas, algunas carreteras, puentes u otros. En la vestimenta del ser humano, que en un principio utilizaba las pieles de animales para proteger su cuerpo, ha modificado su forma de vestir debido al desarrollo de la industria de la moda en ropa, calzado, sombreros, accesorios y otros. Hemos llegado al final del estudio de esta primera semana y recuerden que por el bienestar de ustedes y nuestras familias, te queremos estudiando en casa. Hasta luego.